Buenas tardes, nosotros somos del equipo coordinador del Liceo número 42 y queremos en este video sintetizar el trabajo que hemos realizado durante el año 2021. Trataremos de responder a 3 preguntas que son: ¿qué fue lo que se hizo? ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes? ¿Y cuáles son los aprendizajes más importantes que nos ha dejado este proyecto? ¿Y cuál fue y es el impacto positivo? Empezando por la primera pregunta: ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros primero empezamos a identificar cuáles eran los alumnos de mayor riesgo, y para eso utilizamos como apoyo a los profesores adscriptos, y con ellos diagramamos una serie de talleres con estudiantes de los 2 planes que tiene el liceo, el plan 2006 y el plan 2012, y la consigna de estos talleres fue la de debatir acerca de 2 preguntas, que fueron: ¿para qué es el liceo? Y cómo deberían ser los salones del liceo. El objetivo de esta actividad era poder hacer una construcción colectiva de cuál es el liceo ideal para la población del liceo número 42. Las respuestas de los alumnos a estas preguntas en el taller se pueden clasificar en 3, que hablaron de características físicas que tenía que tener un salón donde ellos tuvieran sus clases, características físicas que debería tener el liceo en su totalidad, y contenidos relevantes en la asignatura, pues ellos planteaban que algunos contenidos de las asignaturas no eran relevantes y quizá podrían cambiarse por otros contenidos o competencias a desarrollar en esto. También, a partir de esto, se trabajó en la planificación de tríos pedagógicos, y posteriormente se puso en práctica una planificación de inglés y se hizo observación y retroalimentación. Los desafíos más importantes que tuvimos que enfrentar están relacionados con la falta de tiempo de los docentes, el hecho de que trabajen en varios centros y que no permanezcan mucho en las instituciones, dificultó muchísimo la implementación de las diferentes propuestas. Por otro lado, también nos encontramos con que la falta de formación específica en inclusión y el hecho de que en algunos casos se presentaran ciertas resistencias a los cambios nos implicó también un desafío a enfrentar. Para nosotras, este trabajo nos permitió adquirir nuevos aprendizajes, y en muchos aspectos a tener una mirada diferente sobre nuestro trabajo. Entendimos que el aprendizaje de nuestros estudiantes se logra en una verdadera aula inclusiva, en donde todos los jóvenes estén involucrados con su propio aprendizaje. Pero para lograr eso fue fundamental el trabajo en equipo de todos los docentes. El poder trabajar y pensar juntos cuáles son las mejores estrategias para involucrar al alumnado, el poder ver qué otros profesores están haciendo y también aprender de ellos nos ayudó muchísimo. Tener una retroalimentación de nuestro trabajo permanente e ir perfeccionándolo en función de los aportes de otros compañeros fue un aprendizaje muy importante para nosotros. La mirada del otro nos ayudó a detectar esos pequeños detalles que hacen a la mejora de nuestras prácticas educativas, llevándolos hacia una verdadera inclusión. Hay muchos docentes y muchas cosas que los docentes estamos haciendo en nuestro trabajo cotidiano en pro de la inclusión, y no muchas veces nos damos cuenta o no siempre es visible eso. El poder hacerlo visible, mostrarlo y compartirlo ayuda a enriquecer las prácticas de todos nosotros. Si tenemos que hablar de cuál fue el impacto o de qué clase de impacto podemos hablar en cuanto a la implementación de este plan piloto, debemos decir que es un 100% positivo. ¿Por qué? Y bueno, porque esto dejó en evidencia que aquello que nosotros entendemos como inclusión no es tal. El concepto de inclusión abarca muchísimo más. El aula inclusiva es aquella aula que permite el 100% de participación de nuestros estudiantes, y que el 100% de esa participación obtenga aprendizajes de calidad. Recién ahí podríamos comenzar a hablar de un aula inclusiva. Para lograr esto hay un camino muy largo por recorrer,
que partiría de la sistematización de una cantidad de herramientas que permitan justamente este ratio de participación. El plan ha sido realmente muy enriquecedor, nos ha proporcionado herramientas, el feedback que recibimos es justamente aquellas cosas que nos hacen poner un pienso en el aula para lograr aprendizajes de calidad. Desde ya, desde el equipo de coordinación del Liceo 42, les agradecemos que nos hayan permitido participar de este proyecto.